a la realización, a la falta de actividad física y al desentrenamiento. Lo más probable es que en la vuelta a la actividad física, con la exigencia y con la intensidad de la práctica deportiva, el músculo sea el principal afectado. Pero bueno, un poco la idea de hoy y de convocarte a vos, que sos una persona con mucha experiencia en todo el manejo de la patología muscular, es que hablemos de todo, que podamos hablar todo lo que tiene que ver con el músculo, porque es una patología donde todo el mundo opina, como es la más común, la más conocida, todo el mundo habla de la lesión muscular, pero muchas veces no sabemos bien de qué estamos hablando, no es lo mismo una lesión en un músculo que en otro, incluso la misma lesión en un músculo, si está más arriba o más abajo, es diferente, los tiempos son distintos, la forma de diagnosticarlo también. Entonces, un poco lo que nosotros queríamos era charlar con vos todo esto. Del otro lado tenemos profesores, entrenadores, padres, deportistas, algunos profesionales, médicos, kinesiólogos. Entonces, bueno, queremos aprovecharte, preguntarte un poco de todo y hablar con vos todo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, es un tema que a mí personalmente me apasiona. Vos lo decías al comienzo. Lo bueno es que vos, Diego, vas viendo los comentarios y demás estás más canchero en el manejo del Instagram. Así que cualquier cosa me vas interrumpiendo y vamos Mirá, hablando, que sea lo sí, más dinámico posible. lo que le vamos a pedir a la gente es que nos vaya haciendo las preguntas y nos van a ir llegando y vamos Perfecto. viendo si las hacemos al final o si las vamos mechando. Pero un poco la idea es que hablemos a lo mejor de todo lo que es músculo general, que después hablemos de la patología muscular en los chicos o en los jugadores en desarrollo, que es muy distinta a la patología del adulto, Así es. y que podamos a lo largo de todo este encuentro desarrollar todo, tocar los dos Dale. mundos, el mundo de los Perfecto. chicos y el mundo de los adultos. Así que me parece bueno que empecemos a definir un poco qué es la patología muscular, de qué se trata, qué es una contractura, qué es un desgarro, cuántos grados de desgarro. Bueno, que nos Así cuentes un es. poco, que nos hables un poco de todo eso, que es el comienzo. Bueno, sí, empezando un poco a desenrollar todo este tema que es inmenso, la patología muscular abarca, eh, vinculada al deporte, tiene dos grandes grupos de lesión que están determinados por el mecanismo de producción de la lesión. Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta, y bueno, nos vamos a referir a un público del tenis, pero bueno, el fútbol es parte frecuente o una de las más frecuentes, al igual que el rugby, de la patología muscular. Y ahí hay dos grandes grupos de lesiones. Aquellas que se producen de una manera directa, el traumatismo directo, la paralítica, que se denominan lesiones por compresión. La clásica imagen es la paralítica. Y las lesiones indirectas o por distracción, que son las denominados desgarros musculares de manera genérica. También hay un subgrupo de patologías como la contractura muscular, de la cual después nos referiremos, y a la vez los desgarros musculares, las lesiones indirectas, tienen un gran espectro de lesiones, que van desde esa contractura, pasando por las sobrecargas, las distensiones, que después tienen su correlato histológico o médico, si bien es un término entre comillas de uso vulgar, distensión y desgarro tienen su correlato médico, histológico, imagenológico también. Eh, Sin duda la gran patología, cuando uno habla de lesión muscular, habla de desgarros musculares, de lesiones indirectas, que están relacionados con un gesto deportivo. Por ejemplo, correr, saltar, hacer un saque en el tenis, abrirse de piernas a buscar una pelota. Claramente la lesión muscular está condicionada por el tipo de gesto deportivo. Cada músculo que se lesiona, está relacionado con un gesto deportivo y un lugar anatómico. Yo siempre digo en mis charlas que no se desgarran los músculos que quieren, sino los que pueden y donde pueden. Me parece que eso es un dato muy importante. Y gran parte volviendo un poco a lo que vos decías al comienzo, digo, yo hace muchos años que soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, formo parte de equipos médicos junto con el traumatólogo, el deportólogo y el kinesiólogo y
otros profesionales afines, como los masajistas, por ejemplo. Bueno, eso es un tema a desarrollar, por cómo se constituye un equipo médico. Pero yo desde mi lugar de la radiología he ido ocupando a lo largo de los años un espacio importante a la derecha del cabeza de equipo, que en general es un traumatólogo o deportólogo, tanto en la selección argentina como en el tenis, por ejemplo. Digamos, la otra gran rama, estoy hace más de 15 años junto con vos, Diego, y Walter Mira, bueno, Federico Torrengo unos años después, pero estamos hace muchos años en el ATP de Buenos Aires, ayudando en segundo plano en la Copa Davis durante mucho tiempo, así que muy vinculado a ese mundo. ¿Y por qué estoy vinculado? Justamente por la lesión muscular. A mí no me llaman para hacer resonancia de rodilla o para hacer resonancia de columna, es para ver lesión muscular y tendinosa. Es tan importante hacer un diagnóstico preciso inicial que ahí es donde participamos nosotros como efector y parte importante de esa etapa inicial de diagnóstico. Sí, eso que decís es interesante porque la patología muscular, que es tan común y que a lo mejor un jugador que está entrenando o un chico que está jugando, una persona adulta, siente algún dolor o alguna molestia y quizás a lo mejor se hace el diagnóstico solo y dice, bueno, son 3 semanas, o a lo mejor como es algo tan común, no le dan la importancia que debe tener y entonces después se complica. ¿Cuál sería entonces la conducta? O sea, decir, bueno, estoy entrenando, tengo un pinchazo, tengo una molestia, tengo algo, ¿qué tengo que hacer? Bien, ahí voy a... ¿Cómo empieza? Digamos, primero es importante que el deportista, cualquiera sea, siempre el deportista tiene la necesidad, las ganas, la obligación de jugar. Entonces tiende a querer minimizar. Entonces es importante el autoconocimiento primero, ¿no? Saber los límites. La lesión muscular en general, el clásico desgarro o la gama esta de lesiones, no permite seguir haciendo la actividad o dificulta significativamente la actividad y provoca bajo rendimiento. Por lo tanto, es muy importante que el deportista haga la consulta. ¿Con quién hace la consulta? En general, desde el campo de juego, la hace o con el kinesiólogo que lo acompaña, o hace la consulta médica, e inmediatamente, o empíricamente, o lo mejor a través de una imagen diagnóstica, alcanza el diagnóstico certero. Vos lo decías al comienzo, no es lo mismo cualquier desgarro muscular, ni en el mismo músculo, ni en el mismo gesto. Cuando la lesión se produce en sectores más importantes funcionalmente, probablemente la lesión sea más grave. El mismo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico del fútbol, para ir entrando en clima de lesión más puntual. El recto anterior del muslo, que es el músculo de la patada, tiene 2 porciones bien identificadas, que son los sectores débiles del músculo. Yo no me quiero poner muy en técnico y si quieren lo podemos profundizar, pero los músculos tienen uniones miotendinosas, mioaponeuróticas, sectores débiles, que participan en movimientos concéntricos o excéntricos. Por ejemplo, el recto anterior tiene un sector que se lesiona con la patada, no se lesiona con la carrera, pero tiene otro sector, que es la unión miotendinosa periférica, que se lesiona con la carrera. Por lo tanto, y por supuesto, si el deportista es más corredor que pateador, probablemente la tolerancia a la vuelta a la actividad sea mucho mejor en uno que en el otro, pero a la vez, lograr esa sensibilidad la permiten las imágenes, o contribuyen fundamentalmente el diagnóstico, como yo le digo, clínico imagenológico, porque no es solo imagenológico. Nosotros entonces, ante la lesión original, la consulta médica hay que hacerla lo más rápido posible. Ir a la consulta. ¿Por qué? La etapa diagnóstica dura las primeras 24, 48 horas. ¿Por qué? Para evitar, hay una serie de curvas que sería bueno mostrarlas, donde desde que se produce la ruptura, enseguida se produce el proceso inflamatorio a los 1 o 2 días, a los 3 o 4 días comienza el proceso de regeneración, y si ese proceso de regeneración no se resuelve, empieza el proceso de cicatrización.
¿Qué es lo que hay que evitar? El proceso de cicatrización. Tenemos los 2 primeros días, en la situación ideal, hacer el diagnóstico, estadificarla, y de ahí pasarlo al kinesiólogo o eventualmente, y esto es un tema más menor, en el caso de la lesión muscular, determinar alguna terapia biológica, y eso se da más en el alto rendimiento, como el plasma rico, que siempre genera como cierta atracción hablar de eso, pero donde en el caso de la lesión muscular es secundario al trabajo kinesiológico, que creo que es lo más importante. Bien. Y metiéndonos un poco o empezando a hablar un poco de lo que es la lesión muscular en chicos, o en adolescentes, Sí. o en jugadores en proceso de desarrollo, que también es una patología que vemos frecuentemente y que a lo mejor la vemos con más frecuencia cuando a lo mejor los jugadores empiezan a subir de nivel o aumentan la frecuencia de juego o empiezan a jugar torneos con mayor exigencia. Entonces, digo, bueno, ahí, ¿cuáles son las lesiones musculares más comunes? ¿Cuáles son los grupos musculares más comunes? ¿Cuándo debería un jugador a lo mejor preocuparse de hacer una consulta? ¿Cómo se puede diferenciar una contractura de una lesión muscular chiquita? Porque cuando el desgarro es grande, lo diagnostican todos. Desde Ahora, la tribuna, como se dice. desde la tribuna. Ahora, cuando un jugador tiene una contractura o una lesión muy chiquitita y a lo mejor no tiene posibilidad de ver a un médico especialista, bueno, ahí empiezan a surgir las dudas. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir de todo eso? Bueno, el primero, el autoconocimiento es muy importante. Eso es muy importante. Yo voy a diferenciar lo que ocurre en los niños y adolescentes, donde la lesión muscular es más infrecuente, o de manifestaciones diferentes que lo que ocurre en el adulto. Bien, Después de los 18 años, 17, 18 años, cuando el esqueleto muscular, óseo, tendinoso está maduro, hay mucha más lesión muscular. ¿Qué ocurre antes? Primero, los tejidos son más elásticos y en general, antes del músculo y el tendón, están los núcleos de osificación en el esqueleto inmaduro de los adolescentes, que muchas veces, en vez de producirse la lesión sobre el músculo y el tendón, se produce sobre esas zonas de inserción, las apófisis se le llaman. De hecho, se le llaman apofisitis en general. Es muy común en los adolescentes o en niños que ante una patada, en vez de lesionarse el recto anterior, para seguir con el ejemplo anterior del muslo, se provoca una abulsión o una lesión del núcleo de osificación donde ese músculo y tendón se insertan. El músculo termina en un tendón. Eso entonces es una primera diferenciación. Por otro lado, los adolescentes tienen una manifestación al no conocerse tanto, no conocer su cuerpo en general y tener más tolerancia al dolor. En general, tardan en consultar. Y eso es una macana, una macana, porque muchas veces consultan con lesiones grandes. ¿Cuáles son los músculos que más se lesionan? Claramente varía de acuerdo al deporte. En el fútbol, isquiotibiales y recto anterior, el bíceps, el cara posterior del muslo y cara anterior. Y en tercer término, la pierna, la cara posterior de la pierna, el gemelo sóleo. Y ahora vamos a discriminar. En el tenis, de ese 50% de lesiones musculares que se puede ver en un torneo, las proporciones cambian por el gesto técnico. Ahí aparece un músculo característico y clásico en el tenis, que es el músculo recto del abdomen, la pared abdominal anterior. En general, si uno mira una imagen, la pared abdominal, el recto abdominal, mide, por decir un término, 1 centímetro de un lado y 2 centímetros del otro. contralateral al brazo Contralateral. dominante. Siempre contralateral al brazo dominante. El brazo dominante es el del saque. Si yo saco con la derecha, el músculo recto anterior izquierdo es el que está, primero, más hipertrófico por el gesto deportivo. Y segundo, es el que primero se lesiona. Como otros músculos, tiene una anatomía constante. Siempre se desgarra el vientre medio en la unión miotendinosa profunda. Eso es lo que habitualmente ocurre. Otro músculo que se lesiona en el tenis es el aductor medio, que también aparece en el fútbol, pero en general a través de un mecanismo excéntrico. ¿En qué momento se lesiona el aductor? Cuando en algunas superficies, por ejemplo en el polvo de ladrillo que predomina en nuestro medio.
Por la apertura y el desplazamiento lateral que tienen los jugadores es donde más se lesionan. Es raro, salvo Djokovic, que hace unos desplazamientos en cemento como si fueran polvo de ladrillo, que es una gran ventaja que tienen en esa superficie. El resto de los deportistas no resbala de esa manera y no se abre tanto de piernas. Pero a diferencia del fútbol, donde el aductor se lesiona en un sector, en el tenis se lesiona en otro, porque tiene que ver con otro gesto. Y el gran músculo, tanto en el deportista recreativo como profesional, es la cara posterior de la pierna. Y ahí aparecen el gemelo y el solio, al punto tal que se le llama tenis leg o pierna del tenista. Después vamos a hablar específicamente de ese. Bien, ahí el gemelo y solio es un mundo aparte, donde es un mundo aparte. La mayoría de los que están escuchando esta charla, que juegan al tenis, dicen, han tenido una lesión de alguno de ellos. Cuanto más entrenado el solio, cuando dicen el 90%, muchos se sentirán identificados, que iban a buscar una pelota que le habían cortado sobre la red, no sé técnicamente decirlo, pero que salen corriendo en forma reactiva y miran hacia atrás, sienten el dolor, pinchazo, ruido, dolor fundamentalmente, y miran a ver si de la cancha al lado le habían pegado un pelotazo. De acuerdo al deporte, es con qué le pegaron, un piedrazo, una patada en el fútbol, pero en el tenis es característico. Creí que me habían tirado un pelotazo desde atrás. Y lo podemos desarrollar, sí. Sí, lo vamos a desarrollar. De esto que vos dijiste, te quería hacer dos preguntas, porque en los chicos es muy común esta sensación de tengo las piernas cargadas, estoy cargado. Eso es lo que refiere el deportista. Y a veces el entrenador o el profe que está con él no sabe si esa sensación de cargado significa algo, si significa que si lo exige un poco más se va a romper, si tiene que descansar, si es una lesión. ¿Qué es eso de estar cargado y qué riesgo corre? Bien, muy buena pregunta. Yo te estaba diciendo que había grados de lesión. Por un lado está la sobrecarga muscular. Toda lesión muscular se acompaña de algún grado de contractura. La contractura muscular es la falta queda como los miofilamentos que conforman la célula muscular, quedan de actina y miosina, así se llaman, quedan como, no se mueven normalmente y quedan en contracción. Eso puede ser puede ser manifestación de varias cosas. Puede ser manifestación de un problema desde la columna vertebral a una mala mecánica del ejercicio. Pero también puede ser producto de la sobrecarga del entrenamiento o de la competencia. Y dentro de esa gama hay un montón de situaciones que las diferencian. Un deportista que hizo su práctica habitual y que a la mañana siguiente se encuentra dolorido, es una cosa. Puede ser una contractura muscular por esta falta de descontracción de los miofilamentos estos, o puede ser que haya hecho una sobrecarga. Cuando nosotros analizamos, el cuerpo médico analiza cuál fue el motivo de esa sobrecarga, en general hay una causa. La causa es cambio de superficies, venir de una pretemporada, el sobreentrenamiento, es lo que nos vamos a ver ahora con mucha frecuencia, o haber aumentado las cargas. Es muy común cambio de zapatillas, cambio de superficies y aumento de carga. Reitero esos tres ítems porque son importantes a discriminar. Nosotros ahí podemos ya actuar. Si pudiéramos actuar, es tratamiento fisioterapéutico para disminuir la contractura y saber si hay o no hay una sobrecarga. ¿Qué diferencia hay? Es que en la sobrecarga ya hay un pequeño cambio estructural. La célula está sufriendo, si bien no se rompió, provoca lo que se llama edema extracelular, provoca un edema difuso de la fibra muscular. O sea que vos haces la ecografía, si el jugador te dice, tengo una sobrecarga, y vos le haces la ecografía, algo podés ver en el estudio. Yo digo, ahí nosotros lo vemos mucho en el costado del campo de juego. Estos días he participado en algunas reuniones y hay discusión sobre eso. Nosotros tenemos varias experiencias en nuestro grupo, sobre todo por estos viajes con la selección y en el ATP, de estar al costado del campo de juego, y si uno analiza todos esos datos, la imagen se ve claramente. Hay una que es clásico. Si yo ahora, que es lo que va a ocurrir ahora, uno se pone a meter el drive, el revés y el saque, o a patear la pelota con la misma intensidad como lo hacía hace 4 meses, lo más probable es que se
descargue difusamente ese músculo. Se llama dolor muscular retardado. Es el típico dolor que aparece a las 24 o 48 horas después de la actividad y en general es un edema difuso. Esa lesión con un tratamiento leve, con un tratamiento de reposo y algo de fisioterapia leve, reposo y baños de contraste, eso lo van a, algún tipo de masaje menor, no me voy a meter más en el tema, ahí Diego, si vos querés ampliar, se resuelve y probablemente en 2 o 3 días vuelve a la actividad. Cuando esa misma lesión se produce en sectores críticos de una lesión, lo que decíamos lesiones miotendinosas, cicatrices, es una lesión predesgarro. Primer caso a tener en cuenta, nosotros hoy por hoy en la selección argentina logramos que el jugador se acerque a nuestro consultorio y que nosotros le digamos, sí, tenés clínica, antecedentes e imagen de sobrecarga. Esta sobrecarga que tenés probablemente evoluciona un desgarro, porque ya lo hemos vivido. Esto no se aprende solo por lo que dicen los libros, es porque nos equivocamos un montón. Yo siempre voy a decir un ejemplo que lo dije hace poco y alguna vez lo hemos hablado, esto lo hemos hablado y nos han dado permiso, pero yo siempre me acuerdo de la lesión de Di María durante el Mundial 2014, ¿no? Yo he participado ya en 4 mundiales. Y la lesión de Di María, él venía jugando muy bien, no sé si recuerdan, había hecho el gol contra Suiza cuando pasamos de octavos y cuando juega contra Bélgica, en las cuartos de final, hace un pique y se hace un desgarro del tendón central del recto anterior. De su músculo del pique, en el lugar del pique característico. Y después, nosotros repasando qué es lo que había pasado, y él tenía una sobrecarga, y quizás nosotros lo que logramos en este tiempo es que el jugador pueda decírnosla, porque si nosotros hubiésemos captado que él tenía una sobrecarga, probablemente hubiésemos evitado que se provoque la lesión muscular. Y eso se logra logrando primero que el paciente se acerque. Confianza, porque yo cuando le hago la ecografía en el entretiempo ya veo la lesión muscular, pero tiene una gran sobrecarga muscular en todo el grupo muscular. Y eso tiene una manifestación clínica, que uno en general lo toma como cansancio. Entonces hoy por hoy nosotros estamos mucho más atentos a esa etapa. Y habrá sido por la carga de partidos, el aspecto emocional, del cual podemos hablar también, sean los motivos que sean. En general hay una carga mayor a lo que el músculo está preparado. Por lo tanto, primera etapa, y perdón que termino con este concepto, estar atento, hacer la consulta y nosotros poder devolver. Es una contractura, probablemente al día siguiente, con algún relajante y tratamiento kinésico progresivo, vuelva sin problemas. Sobrecarga muscular visible en eco, lesión predesgarro, diagnosticarla, clínica, imagenológicamente, tratarla levemente y probablemente en 2 o 3 días pueda seguir con su actividad. Es muy importante que lo haga de la mano del kinesiólogo. Ahí el fisioterapeuta cumple un rol importantísimo, importantísimo desde mi punto de vista, no solamente desde la etapa diagnóstica y terapéutica, sino en ese retorno a la actividad, en el trabajo de campo, en la etapa de campo. Si el jugador durante la actividad tiene un dolor agudo, ahí se abre la otra gama de lesiones. No es que le duele al día siguiente, ni a las 2 o 3 horas, eso es sobrecarga o contractura. Si le duele durante la actividad con diferentes grados de intensidad, ya pasa a una lesión estructural, coincidente con lo que vemos en las imágenes. ¿Cuáles son? Desde la famosa ruptura fibrilar, que es la distensión, que son lesiones que solamente rompen células musculares, pero que son limitantes. De acuerdo al músculo, es el grado de limitación. Si es un músculo más periférico o menos importante, por ahí le permite terminar la actividad, pero el jugador recuerda claramente el gesto. Saqué y me dolió, en general el saque te limita, te saca de partido, pero una lesión del aductor mayor o una lesión del semimembranoso o etcétera, puede permitir. El gemelo te saca del partido, el sóleo te puede permitir terminar, pero en general el jugador se acuerda, el deportista se acuerda del momento exacto. Esa lesión hay que tratarla, hay que diagnosticarla y empezar a tratarla, para no transformar una lesión de 2 a 3 a 4 semanas en una lesión de 2 a 3 meses, como ocurre muchísimas veces. Ok. Ale, vos antes nombraste a los aductores, ¿no? Entonces, sabemos que es una lesión bastante frecuente en el tenis, pero que
bueno, que no hay un aductor solo y que a veces la lesión está en un aductor o en el otro, porque a veces se confunde. Un jugador te dice, tengo una lesión en un aductor y no puedo jugar. Y otro jugador te dice, tengo una lesión en un aductor y sí estoy jugando. Entonces, está ese tema medio, Sí. no está muy claro en el mundo del tenis y vos nos podés dar una explicación por qué uno Sí. puede jugar y otro no. Bueno, como dije, primero hay tres aductores. El aductor largo o aductor medio, nosotros le decimos en Argentina aductor medio, pero en la bibliografía figura mucho aductor largo. El aductor menor y el aductor mayor. Cada uno de estos músculos tiene diferente constitución de fibras. Las fibras musculares del aductor medio, que es el que más se lesiona, es de fibras tipo 2, se llaman, que son de contracción rápida. Son de rápida respuesta a contracción-relajación, pero que se agotan por su constitución de ATP, mitocondrias, etcétera. Es más científico el concepto, pero tiene esa característica. Son fibras que te dan explosión, pero se agotan más rápido y son las que se pueden fatigar. Sin embargo, todos los músculos tienen algún grado de fibras tipo 1 y 2. Los músculos con fibras tipo 2 duelen más en general. Y por supuesto, dentro de ese músculo hay diferentes uniones músculo-tendinosas. Un desgarro periférico, unión mio-aponeurótica o mio-tendinosa periférica, es una lesión más tolerable y una lesión del tendón central es menos tolerable. Por otro lado, la altura del músculo cambia. Cuando la lesión es más alta, capaz que la lesión no es tanto muscular, sino tendinosa. Y ahí entra en otro mundo, que es difícil explicarlo Sí, tan fácilmente, porque ahí entra el mundo de la pubalgia, que también claro, se nombra el aductor como sí. foco, pero no se habla del músculo, sino del tendón, que es Ya te está metes todo en otro mundo. es otro mundo que de la patología más crónica. Y a mí me pasa todo el tiempo esta situación, se da ante el paciente y es difícil de explicar, pero lo podemos intentar, si da, o No, después una no, discusión. creo que lo interesante sería dejar claro este concepto de, bueno, si juega es porque tiene la lesión en un aductor y si no juega es porque tiene la lesión en otro, ¿no? Porque si no es como que me Así desgarré es. el aductor, puedo jugar. No, hay que ver dónde está la lesión, en qué aductor está, y un poco clarificar eso, me parecía que Sí, estaba bueno. y ahí, a ver, la lesión muscular te saca de la actividad deportiva. No por nada es la primera causa de baja en el fútbol y en el tenis. En el tenis no es tanto el porcentaje como en el fútbol, porque ahí aparecen el hombro, la muñeca, el codo, las cosas que ocurren en el tren superior, que también compiten con la patología muscular, pero sin duda es la primer causa. Por lo tanto, todavía no le logramos agarrar la mano al diagnóstico certero. Este, no sé qué te estaba por contar, me perdí. No, bueno, no, eso, diferenciar bien la lesión de los aductores, que a lo mejor Sí, alguna te permite jugar y otra ya, no, que eso, no es todo eso te lo iba a mismo. decir, que si bien te sacan, hay gente que tolera más o menos y que se puede arriesgar más o menos. Sin duda un desgarro te saca, no se cura en menos de 21 días biológicamente, pero si el músculo es más secundario en la función, es más tolerable. Ahí depende de la necesidad del deportista de volver a la actividad, que en general hay que coordinarla con el grupo médico, sea profesional o no. En esto yo quiero quedar claro, el tratamiento con un profesional somos 10 personas alrededor y todos analizamos hasta el calendario, pero esta situación la vemos mucho más replicada en el que tiene que jugar un intercountry el fin de semana y ahí también se juega la misma situación. Y después es el costo-beneficio de arriesgar. Si yo digo, si es una lesión del aductor menor y no te molesta con los gestos clásicos y es una lesión grado 1 o pequeña, y arriesgala. Y también ahí depende de la sensibilidad de cada persona. Hay un límite donde hay un componente subjetivo del dolor. Pero yo creo que a diferencia de lo que ocurre con los tendones o las articulaciones, no se cura la lesión muscular hasta que no pasan los tiempos biológicos. Hablemos un poco de eso, de tiempos hablemos de tiempos, o Sí, sea, porque también sabemos que no es el mismo tiempo una lesión muscular del gemelo que del recto anterior, que del aductor,
no es lo mismo si está más arriba, más abajo, no es lo mismo Sí, si es un chico, si es un adulto. No son siempre 3 semanas, porque no, en el imaginario de la gente es desgarro muscular 3 semanas, pero no sí, es para todas las lesiones no. musculares 3 semanas. Yo diría, cuando la lesión es pequeña y se ubica en el músculo puro, es una lesión que por ahí, y es pequeña. ¿Cuánto me refiero de pequeña? Que a la gente le gusta saber cuánto mide su lesión. Una lesión pequeña mide menos de 4 milímetros, 3 4 milímetros. Ok, Una lesión mediana es una lesión de 5 a 8 milímetros. Un, y un desgarro importante es de más de 1 centímetro, de 1 a 1,5. Y ahí es donde varía de acuerdo al sector del músculo que está comprometido. Yo les hablé de uniones miotendinosas, pero hay un desarrollo más grande en relación a dónde está la lesión miotendinosa, mioaponeurótica, miomuscular, etcétera. Y claramente ahí hay un progreso. Por otro lado, ahí hay un punto. Después, por supuesto, que depende del... En general, cuando la lesión es más grande, puede sangrar. Y lo que complica muchas veces el tamaño de la lesión es el sangrado que hay alrededor. Yo siempre le pongo este ejemplo a los pacientes, porque muchas veces viene el paciente y me dice, no, yo tuve un desgarro de 10 centímetros del gemelo, y el desgarro no claro. fue de 10 centímetros. Lo que fue de 10 centímetros es el sangrado que queda entre los músculos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo me corto en la palma de la mano, me hago un tajito de 1 centímetro, va a sangrar. Si esa sangre que yo me la limpio queda entre los músculos, se acumula y forma un sangrado y un tercer espacio que dificulta que se cierre. Una cosa es que yo me hago un tajito en la palma de la mano y otro en la cabeza que tiene más vascularización. Y sangra mucho más el mismo tamaño del tajito, que es lo que ocurre en algunos músculos, como el gemelo interno. El gemelo interno tiene un plexo vascular muy importante, por lo tanto, cuando se lesiona el gemelo, hay que esperarse un gran sangrado que alarga los tiempos. Y ahí, no, ahí gran parte de que se alarguen los tiempos de un desgarro muscular es responsabilidad compartida entre el paciente que a veces no consulta y no haber atacado la lesión en el momento que ocurría, que tenía que ser atacada. Hoy por hoy se reducen significativamente esos grandes hematomas que hacen larguísima, eterna una recuperación y relesión, y se arma un círculo, ahí hablaba, el otro día compartía un Ateneo con Carles Pedret, que es un médico del Barcelona, que decía que me gustó el término que utilizó, el bucle infinito de la relesión. Cuando uno entra en ese bucle infinito de que nunca se puede curar, bueno, en parte el paciente es responsable, pero gran parte los médicos, si actuamos, somos responsables. Y gran parte son esos grandes sangrados que no permiten resolver la lesión adecuadamente. Entonces, el mensaje sería recurrir rápido, hacer rápido la consulta por el diagnóstico y por el inicio temprano de la rehabilitación y la recuperación, Así es. fundamentalmente por esto del sangrado que vos decís. Sí. Si yo tuviera que decir qué hacer ante una lesión muscular inicial o sospecha de, ¿cómo la sospechás? Hice un saque, me dolió el recto abdominal, me abrí de piernas, fui a buscar una pelota adelante, dijimos gemelo, aductor, recto abdominal, pero son muchos, porque también es el dorsal ancho en el tenista, músculos de la escápula. Este tiempo vamos a ver mucha sobrecarga, distensión del bíceps femoral, del bíceps braquial, del coracobraquial, que es muy común en la pretemporada del tenis ver esos músculos inhabituales, Claro. porque empiezan a sacar con la misma intensidad, vamos a ver mucha patología. Por lo tanto, eh, ante la lesión, hacer la consulta lo más rápido posible. Nosotros en nuestro centro de diagnóstico, en IMAN, no quiero ser muy infocomercial en esto, pero no queremos ser parte. Yo le doy tanta importancia a la lesión muscular eh, que no tiene que nosotros evitamos que pidan turno, porque si no somos partícipes, me disparó un llamado. Ahí La está, ahí lesión, está. ahí está. La lesión se produce, va a ver al médico, kinesiólogo, deportólogo, le da el turno, saca el turno con el imagenólogo. Cuando consiguió turno ya se Cuando curó. consiguió turno,
¿qué es lo que me pasaba muchos años en mi hospital de formación, al cual le debo casi todo, que era es el hospital italiano? El hospital italiano es un gran hospital, un tremendo hospital, pero venía un deportista, una lesión muscular en la guardia, que es muy común también, que van a hacer la consulta en el medio de amputaciones de miembros y patologías graves de guardia, Sí. y le dan el traumatólogo que está, o el deportólogo, le dice, bueno, anda a hacerte la ecografía y hacer reposo durante 20 días, hasta que tengas el turno de la ecografía. Eso es una locura hoy por hoy, porque en ese momento ya se hizo una cicatriz, que es el gran temor de la lesión muscular, hipertrófica, que va a provocar ese famoso bucle infinito, esa relesión constante. Nosotros tenemos que verlo en las primeras 24 o 48 horas y después la pelota pasársela al fisioterapeuta, que también debe empezar a hacer el tratamiento inmediatamente. Nosotros ese circuito virtuoso lo tenemos muy bien aceitado cuando trabajamos en equipo. Me pasa en Iman Artro, que tenemos el kinesiólogo, el deportólogo, todos juntos, eh, o me pasa con los viajes con la selección, donde todos tomamos la decisión y el paciente, y tengo muchos ejemplos en las competencias. Recuerdo también en el Mundial 2014, Agüero hizo un desgarro en un partido, no me acuerdo en cuál fue, y ese mismo día en el vestuario ya le hicimos la ecografía, ya lo empezó a trabajar el kinesiólogo, Luis García, que tiene toda su técnica, la verdad que para mí es de admiración cómo trabaja Luis. Le hicimos plasma rico porque se prestaba en una competencia, y él volvió a los 10 días a la actividad, con un rendimiento regular desde lo físico, pero no desde lo de la lesión. Probablemente no hubiese estado resuelta, porque era una lesión en un músculo más periférico, era una lesión pequeña, pero la toleró bien. Nos pasó con muchos ejemplos, pero Lucas Biglia también en la Copa América 2016 se lesionó unos días antes de comenzar la competencia. Le hicimos la ecografía, en ese caso la resonancia, a veces hay que hacer resonancia. No me quiero poner muy técnico en eso. No, pero está bueno Plasma rico. que lo digas eso, Sí. porque a veces la ecografía necesita el complemento de un estudio de mayor complejidad como la resonancia. No siempre, No pero muchas siempre, veces sí lo pero necesita. con la ecografía uno resuelve la mayor parte. Yo con eso me siento conforme, pero en el alto rendimiento, primero, hay regiones ciegas a la ecografía. Entonces, a veces hay que complementar los músculos pelvis rotadores, el obturador externo, el pectíneo, el psoas, muchas veces requieren resonancia. A veces el sóleo también. Y nos pasa mucho en el alto rendimiento que para mandárselo a un club tenemos que hacerle el complemento. Hay clubes como Boca Juniors que atiendo que les gusta mucho más la resonancia y secundariamente la ecografía, que aporta otras cosas, que ahora, como por ejemplo ver el, la, el tipo de recuperación, tener una cicatriz, el grupo muscular, ese músculo, tenga menor elasticidad, el famoso músculo corto, es un Ujú. músculo que ante la sobrecarga o a la exigencia o el reclutamiento de fibras musculares es el lugar donde primero se lesiona. Así que también es un dato importante que nos aporta la eco. Bien. Ale, podemos hablar un poco ahora sí de esta patología más común que vemos en el jugador de tenis, que como bien vos dijiste, tiene una entidad y se denomina tenis leg y que involucra la parte posterior de la pierna, de la rodilla para abajo, el Así gemelo y es. el sóleo. Yo le voy a pedir disculpas a lo mejor a algunos que nosotros nombramos músculos y qué sé yo, y algunos por ahí no entienden de qué estamos hablando. Cuando decíamos semimembranosos, semitendinosos, son los isquiotibiales, Isquiotibiales, y, así es. y cuando decimos gemelo y sóleo, son los músculos de la pantorrilla, los músculos que están por debajo de la rodilla hasta el pie. Y esos son los músculos, y es la lesión más muscular más común en el tenis, y tiene su complejidad, y es un poco lo que vamos a hablar Así es. ahora. Me gustaría que hablemos bien de ese tema. Bien, primero, me parece un dato importante que decía, yo creo que todos, el deportista, no necesariamente profesional, recreativo y el cuerpo médico, todo, tiene que empezar a conocer los músculos, porque la personalidad del desgarro empieza por reconocer la lesión
y encararla como corresponde. Por lo tanto, yo sigo viendo que me lesioné el isquio, y el isquio no es, que aparte por ahí sería isquiotibiales, pero se dice el isquio así vulgarmente, Sí. y no es lo mismo el bíceps, y no es lo mismo el semimembranoso. Son músculos Que que tienen son, diferente constitución, y uno puede claro. arriesgar o no menos. Del mismo modo ocurre con el gemelo y el sóleo. Por lo Claro, tanto, va a ser bueno. cuando vos decís isquio, el isquio se conforma de el semimembranos, o sea, es, Semimembranoso, com- semitendinoso y bíceps. exacto, o Así sea, es. comúnmente se le dice isquio, pero en realidad tiene diferentes músculos que lo componen y son estos que Alejandro acaba de nombrar. Hoy por hoy los deportistas profesionales ya se reconocen cada grupo muscular. Y con la cara posterior de la pierna también, el gemelo y el sóleo son dos músculos que hace mucho lo estudiamos, ya hemos publicado trabajos con Miguel Curi hace muchos años, y que ha sido tomado de referencia para muchos artículos posteriores, pero es un músculo que tiene personalidades completamente diferentes. Yo diría en primera instancia, el comportamiento clínico es parecido, aunque es diferente. Duele en la misma zona y ante gestos similares. Pero el gemelo, al ser un músculo de fibras tipo 2, contráctiles, con anatomía característica, recuerden que hay dos gemelos, gemelo externo y gemelo interno. Y en la parte distal se Esa es la desinserta. lesión más común, esa es Es la la más más frecuente común, de todas. es la más común en el deportista recreativo, en el deportista poco entrenado, que aparte es muy brusca, hasta hace ruido cuando se lesiona, cuando va a buscar una pelota adelante, cuando hace un pique, Sí, es es la como muy clásica impresionante. pedrada. ¿Cómo? Es como muy impresionante porque hace Impresionante. Y para ruido, sí, sangra. sangra, y sangra, se hace superficial. Otro aspecto que me parece importante comentar es que muchos pacientes vienen y dicen, no, no creo que me haya hecho un desgarro porque no me sangró la piel. Y para que sepan, hay muy pocas veces, menos del 10% de los casos, sangra la piel ante un desgarro. Por lo tanto, no es índice de sangrado superficial o subcutáneo, presencia de desgarro muscular. Los desgarros tienen más relación con el gesto antes y después, sin que haya esos cambios más secundarios. En el gemelo, puntualmente, hay sangrado muchas veces, pero muchas veces no lo hay. Eh, ese sangrado es el que complica los tiempos de la lesión. En general, el paciente viene muy asustado, a veces en silla de ruedas, y porque no puede apoyar, no puede dorsiflexionar la pierna, eh, y, y en general es un cuadro, entre comillas, dramático. Lo que lo hace más dramático es el sangrado. Hoy por hoy, es cuando vienen al consultorio, lo primero que les pido al paciente, ojalá, siempre digo, ojalá que me da bronca que sigan llegando pacientes pasados 10 o 15 días de un desgarro, es una locura. Y en el gemelo más, porque si vos a la lesión del gemelo la comprimís dentro de las primeras 24 horas, lo más probable es que ese gran sangrado que se hace no se haga, porque se hace en un Bien. segundo tiempo. Por lo tanto, ahí hay una maniobra preventiva que todos deberían saber, los que lo practican y los que no. Primero, gran pinchazo en la cara posterior, pónganse un vendaje compresivo que no corte la circulación y vayan a hacer la consulta correspondiente. O Probablemente de una esa manera, gemelera también, la gemelera, pero tiene que ser bien ajustada, ¿no? bien ajustada. Este, bien O sea, nosotros ajustada. podemos Y decirle poner sí. hielo y pie para arriba. El hielo, a pesar de que puede alterar un poquito la cascada inflamatoria, siempre el beneficio del proceso para disminuir analgésico y antiinflamatorio superficial, más el pie para arriba para evitar por gravedad el sangrado, son medidas muy, muy útiles, Bien. sobre todo en el Entonces, gemelo. la compresión en un episodio agudo de lesión muscular, digamos, estás jugando un partido y sentís ese pinchazo, ese piedrazo fuerte en el gemelo, es muy importante hasta que pueda ver al médico, hasta que pueda hacer la consulta, que se ponga hielo, que eso la mayoría de la gente lo conoce, pero también que lo comprima, o con una venda elástica o con una gemelera. Y esto no quiero quedar, muchas veces esa situación dramática de dolor, de miedo, lo hace ir al paciente a la guardia. Y en la guardia, en general, el diagnóstico es erróneo. Reitero el mismo concepto que conté antes, ¿no? Lo ve un ecografista o un médico que tiene a la noche,
encima lo ven a la noche y probablemente el ecografista que está resolviendo causas de vida o muerte, desde apendicitis hasta otra patología que es diferente a la muscular, en general le dicen que no tiene nada. ¿Cuál es el tiempo ideal de hacerse una imagen? Es pasadas 2 horas. Ese es el tiempo ideal. De ahí, las 24 horas iniciales. Entonces, muchas veces nosotros contribuimos al error, porque el paciente no consulta porque no le vieron nada en ese momento, en general ocurre eso, y vuelve a hacer la consulta pasada una semana, cuando no es tarde, pero es un poco tarde. Y por otro lado, hago la diferencia con el sóleo. En el deportista más entrenado, ya lo empieza a notar. Primero, en general no pega el pinchazo. Es el músculo más tramposo, como le decimos nosotros, el peor músculo de todos. Primero, tiene fibras tipo 1 de contracción, en un mix entre 1 y 2. Por lo tanto, si bien es un músculo de contracción rápida, también es de resistencia. Por eso aparece mucho en corredores, en tenistas entrenados, y tiene la particularidad de no siempre pegar el pinchazo. De hecho, la mayor parte de las veces, yo les digo esta figura de lo agarró un bulldog en la cara posterior de la pierna y esa es la sensación de una opresión local. Entonces el paciente, con las ganas de seguir haciendo actividad, dice, no, en realidad no me pinchó a mí, se me agarró. Yo aflojé y a los 2 o 3 días quise volver y me volvió a agarrar. Paré 2 días y tiende a cronificarse por esa constante. Claro. Sumado a veces que nosotros mismos, los que hacemos el diagnóstico, la subestimamos. Por eso yo decía que por ahí es un caso en el que es importante hacer resonancia magnética, porque es un músculo con una anatomía muy particular que confunde. El sóleo es un músculo a tomar muy en serio, porque es el que creo que es uno de los que más baja produce. Yo no tengo ahora una estadística, pero porque uno tiende a cronificarlo y reagudizarlo por no hacer un adecuado diagnóstico de tratamiento inicial. Es uno de los músculos en los que muchas veces tenemos que intervenir. Por ejemplo, rompiendo la cicatriz con una hidrodisección bajo guía ecográfica que hacemos muchas veces porque el sóleo tiende a cronificarse y tenemos que romper esa cicatriz. Bien. Bueno, van quedando poquitos minutos, 4, 5 minutos, 6 minutos. No sé si quieren, da para hablar mucho, es un tema para hablar un apasionante. montón. Podemos pedirle a los que quieran hacer preguntas que las hagan. Y acá hay una pregunta que tiene que ver con los calambres. Sí. Si los calambres están considerados lesión muscular o cómo se consideran y qué es lo que sucede con el músculo. Sí, es una lesión muscular, pero tiene que ver más con una alteración bioquímica. Hay una pérdida de nutrientes, de magnesio, de potasio, y probablemente esa lesión muscular en general se revierte con reposo y adecuado balance bioquímico del músculo. Digo, normalmente cuando uno hace una actividad física no me quiero poner muy técnico, pero hay algunos metabolitos que el músculo pierde y que hay que reponerlo. Por eso, y ahí es un tema mucho más largo y que de hecho el otro día tuvimos en el marco de la Asociación de Traumatología del Deporte un debate donde habló específicamente uno de los médicos de la nutrición vinculada al cuidado, al evitar la lesión muscular. No por nada los deportistas, como contaba el otro día Federico Torrengo, tienen sales de rehidratación, tienen con nutrientes, con potasio, magnesio, etcétera. No me quiero extender en eso. Por eso Nadal se come una banana Claro. entre games, y toma esos jugos con nutrientes de ese estilo. Reitero, no me quiero meter, aunque para ser cuidadosos en ese tema. Por ahí. Ale, hay muchas preguntas, veo como 3 o 4 preguntas que hacen referencia a, dicen, el dolor muscular en la muñeca. ¿Hay dolor muscular en la muñeca o hay que mirar otra cosa y pensar en otra cosa? Sí, hay que mirar otra cosa. No hay músculos en la muñeca. Cuando uno tiene dolor de la muñeca del tenista, hay una patología o un síndrome del borde cubital, muy característico, que lo tienen, es uno de los lugares donde lo vemos más hoy por hoy, es en el tenis y en el polo, por los gestos. Y a la vez, depende de si la lesión en el tenis se produce al armar el golpe con el drive, o al impactar con el drive,
o si tenés un revés a 2 manos, donde en general se produce en la mano contralateral al golpe, donde se produce de acuerdo a la rotación. Y ahí hay varias estructuras que se lesionan, las nombro, son el tendón del cubital posterior. Muchos tenistas recreativos y profesionales tienen patología del cubital posterior, casi todos han tenido y han sido operados. Hay inestabilidades de la muñeca, lesiones y del fibrocartílago triangular. Eso conforma el borde cubital, que es un mundo aparte e intenso. Hoy por hoy, de hecho, los cambios técnicos han hecho que la patología clásica del codo de tenista, que ya prácticamente no la vemos en tenistas, se haya trasladado en gran parte hacia la muñeca, hacia el borde cubital, y hacia el hombro, hacia la patología del manguito rotador y de las microinestabilidades. Así que tanto en el hombro como en el codo, como en la muñeca, no es patología muscular, es patología tendinosa y articular, por ponerlo así. Bien, bueno, clarísimo. Bueno, Ale, nos quedan 2 minutitos, así que Sí. si querés hacer un cierre, decir No, algo. me parece, reitero, la lesión muscular hay que empezar a tomarla en serio. Yo, como digo yo estoy en la selección argentina, estoy en los torneos, no por hacer una resonancia de la rodilla o una resonancia del músculo, estoy por la lesión muscular. Ha tomado tanto valor que soy parte de estos cuerpos médicos y aún hemos avanzado muchísimo. Hemos logrado también que los deportistas reconozcan y que hoy por hoy hay muchas, cuanto más pequeña es la lesión muscular o más a tiempo se la agarra, más rápido se retorna a la actividad. Sigue siendo la primera causa porque uno la desafía constantemente. Yo diría que es importante que hagan la consulta rápido y empiecen a tratarla lo más rápido posible. Por supuesto que yo pienso, tengo una deformación profesional que tiene que ver con la imagen. Creo que el diagnóstico es clínico imagenológico, pero si no tienen un acceso a una buena imagen y tienen un buen kinesiólogo, deportólogo, hagan el tratamiento basados en la experiencia de ese profesional, porque a veces los imagenólogos, si no estamos entrenados, contribuimos a la confusión. Para mí hay que seguir trabajando en la etapa preventiva, ver una sobrecarga y lograr que el paciente consulte en una sobrecarga es un gran avance para nosotros. Lo hemos logrado en el deporte profesional y lo tenemos que lograr en el deportista recreativo. Una sobrecarga muscular diagnosticada es una lesión que puede resolverse en 24, 48, 72 horas sin ninguna lesión posterior. Una distensión muscular es una lesión que probablemente no tarde menos de 10, 12 días de evolución para arriba, y un desgarro muscular muchísimo más. Hoy por hoy estamos muy atentos a reinterrogar al paciente cuando viene por un desgarro y siempre hay una historia de haber tenido alguna de esas lesiones. Eso me parece que es un Buenísimo. dato importante.